¿Y qué pasa, chavales? Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una mesita de resina epoxi con la colaboración de nuestro amigo José de Palets de Lujo, que hemos estado estos días en su casa, y también con la colaboración de Resin Pro y de FUSTA. Y bueno, también hemos tenido por ahí atrás algún que otro compañero, Yoshi. Y bueno, empecemos, no nos liemos más. Venga, adelante. Bueno, y aquí estamos, Alex, ¿qué? Bueno, pues con ganas de que esto ya seque. Ahora vamos a estar 30 minutitos encima, mirando de petarle las burbujas con el soplete, ya que no queremos que hayan burbujitas. Y bueno, ahora toca esperar. En teoría seca en 3 días, así que en 3 días nos pondremos más a la obra a lijarla. Y hacerle unas patitas, es que Sí. serán muy chulos, ya veréis. Venga, seguimos. Con estas maderas vamos a hacer las patitas de la mesa. Encoladas, ahora lo veis, ¿vale? Venga, seguimos.
Ya le hemos pasado varias lijas y ahora vamos a ir por la 240 y vamos a ir bajando para ir quitándole las rayas a la resina. ¿Veis qué chula está quedando? Bueno, y aquí estamos con el torno, haciendo las patitas. Mirad qué chulas van a quedar las patitas de nuestra mesa de resina de epoxi. Y nada, seguimos aquí con el torno de Alex, que le han enviado. Mirad qué extensión más chula de toda mi fusta. Venga, pues seguimos.
Hemos hecho una prueba y ahora con la cola de Froshimir D4, que es de expansión, vamos a pegar las patas. Venga, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la mesita ya terminada.